Ok, pues bueno, vamos a hacer una oración antes de empezar. Padre, te agradecemos tu amor, tus misericordias, tus maravillas. Te agradecemos que estás aquí. Y no es una idea o no es una suposición. Tú estás aquí con nosotros. Y sabes lo que hacemos y sabes cómo estamos y sabes la intención de nuestro corazón y sabes todas las cosas. Y te damos gracias porque podemos también estar aquí para considerar tu palabra, para tomarla en cuenta, para aplicarla en nuestra vida, para que sea nuestra guía siempre, no solo en esta vida, sino en la eternidad, porque tu palabra es eterna. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, que tu Espíritu Santo implante, plasme profundamente tu palabra en nuestro corazón y que dé el fruto para lo cual tú la has enviado, transformarnos a la medida, a la estatura, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, gracias, Padre. Amén. Bueno, pues vamos a ver la parábola que hoy corresponde, que hoy toca, que es el rico y Lázaro. Esta es una de las parábolas que se consideran escatológicas o de los fines de los tiempos, o que hablan acerca de las últimas cosas que suceden en este mundo. El rico y Lázaro, como ahí está narrada en Lucas capítulo 16, del versículo 19 al versículo 31. ¿Podrías ponérnosla, David? Ahorita, bueno, no hay tanta prisa, si gustas date tu tiempo, pero ahorita que nos la ponga David vamos a poder leer esta parábola. Es una parábola, algunos dicen que la ponen como en el estatus de historia, de un relato, no como una parábola, pero bueno, muchos la consideran parábola, en fin, la tomamos como parábola en esta clase. Ya está ahí la narración. Bueno, vamos a leerla. Adelante, por favor, quien tenga el micro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día celebraba espléndidos banquetes. Había también un mendigo llamado Lázaro, que lleno de llagas pasaba el tiempo echado a la puerta de aquel, ansioso de saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Llegó el día en que el mendigo murió, y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. Después murió también el rico y fue sepultado. Cuando el rico estaba en el Hades, en medio de tormentos, alzó sus ojos y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estas llagas me atormentan. Pero Abraham le dijo: Hijo mío, acuérdate de que mientras vivías, tú recibiste tus bienes y Lázaro recibió sus males. Pero ahora aquí él recibe consuelo y tú recibes tormentos. Pero además hay un gran abismo entre ustedes y nosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a donde están ustedes no pueden hacerlo, ni tampoco pueden pasar de allá para acá. Aquel respondió: Padre, entonces te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les adviertas a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le respondió: Pero ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y aquel contestó: No lo harán.
padre Abraham, pero si alguien de entre los muertos va a ellos, sí se arrepintieran. Abraham le dijo: si no han escuchado a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer si alguno se levanta de entre los muertos. Bueno, es una historia impresionante. Es una historia que habla de temas trascendentales. Yo y mi esposa le hemos dicho a los alumnos del instituto, es algo que yo les he dicho ya en varias ocasiones. Cuando tengas dudas, cuando tengas alguna situación, pregunta, porque va de por medio tu eternidad, mi eternidad. No estamos en una situación de imposición. Si tú tienes duda acerca de una situación, de alguna parte que veamos, si tienes alguna duda, pregunta, porque se los digo a ustedes también, va de por medio nuestra eternidad. Es decir, no estamos viendo situaciones donde vamos a perder pues el costo de una torta o de un taco al pastor. Va de por medio nuestra eternidad. Entonces debemos estar seguros y firmes de lo que estamos viendo, aprendiendo, enseñando. Tenemos que tener cierta, si es necesario, duda. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Hay que preguntar, hay que estar seguros, porque va de por medio, como aquí pasó, la eternidad de los dos. Uno se fue al infierno a tormentos y otro se fue al seno de Abraham en ese tiempo, que no sé si recuerdan, algún día explicamos más o menos lo que es el seno de Abraham, vamos a verlo un poco más adelante. Pero es importante estar seguros de lo que estamos haciendo. Es importante estar convencidos y lo que muchas veces hemos dicho, de una doctrina correcta. Lo mejor es tener una doctrina lo más sana posible, o sana totalmente. Leyendo la parábola, pues vimos que un hombre era muy rico, ¿no? Pues todos quisiéramos ser ricos, la verdad, ¿no? Pero también el problema de ser rico es que amaba la riqueza. Y viendo la parábola, dice uno, pues, ¿por qué el rico se fue al infierno, no? ¿Qué hizo mal? La parábola como que dice, cuando Abraham le dice, bueno, acuérdate, hijo, que tú tuviste tus bienes y Lázaro sus males, estuvo muy mal. Y bueno, ahora él es consolado acá y tú eres atormentado allá. Un análisis muy superficial pareciera decir, pues es que te fuiste al infierno porque eres rico, ¿no? Pero no es así. Vamos a tratar de verla, porque un análisis superficial pudiera hacernos pensar o hacer creer que Lázaro se fue al cielo porque pues, pobrecito, era muy desdichado terrenalmente y pues ahora se fue al cielo. Y el otro pues tuvo muchas riquezas y se iba a comer a los mejores restaurantes o hacía unos banquetotes y no, pues por eso fue su castigo, el ser rico, y no es así. Pero bueno, entonces esa es la narración. Vamos a ver la siguiente diapositiva. La ocasión, como siempre vemos. El Señor Jesús iba en camino hacia Jerusalén, se iba encaminando, como él mismo dijo, ningún profeta puede morir fuera de Jerusalén, mueren en Jerusalén. Entonces mientras iba caminando, se encaminaba hacia Jerusalén y iba rodeado de muchas gentes, de multitudes que lo acompañaban. Él dijo esta parábola. Esas citas son de referencia, para que si ustedes quieren después le den una lectura, que es donde se refiere, hace referencia que él iba caminando hacia Jerusalén. Son pasajes en capítulos anteriores, hay que buscar con anterioridad el versículo donde es la ocasión. Vamos a ver la siguiente diapositiva. La lección espiritual de esta parábola es muy importante. La lección espiritual de esta parábola se centra en la manera en que cada persona, cada cristiano, responde
al oír la palabra de Dios, creyéndola, leyéndola y obedeciéndola, o lo contrario, no creyéndola y por lo tanto no poniéndola por obra en su vida, cosechando para sí mismo las gloriosas o terribles consecuencias de una o de otra decisión, dependiendo la que se hizo. Y la importantísima tarea de compartir la palabra de Dios, en primer lugar a nuestros familiares y también a nuestros prójimos. ¿Hasta cuándo se acordó el rico de sus parientes? Hasta que estaba condenado. No se pudo acordar de él o no les habló bueno, se supone que sabía. Se supone que sabía, porque Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen. Entonces eso significa que era judío, porque tenían. Cuando Abraham dice a Moisés y los profetas tienen, escúchenlos, se refiere a la palabra de Dios. Entonces se supone que eran judíos, porque si no, no le hubiera dicho así a Abraham. Hasta ese momento se acuerda. Entonces la vital importancia de compartirle a nuestros familiares. Digo, Dios no lo quiera y hay cosas, pero suponiendo que no un familiar, pero suponiendo que tú eres salvo y que Dios nos permite ver los sufrimientos que pasan como vio Lázaro. Imagínate que tú ves ya no a un familiar tuyo, a un amigo cercano que tal vez nunca aceptó a Cristo o no le hablaste, y Dios te permite ver cómo está sufriendo. Híjole, yo creo que, digo, con todo y que nosotros seamos salvos, yo creo que el dolor que sentiríamos sería terrible. Por eso en Apocalipsis dice que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Que Dios nos guarde de eso, ¿verdad? Pero bueno, entonces esa es la lección espiritual. Vamos a ver la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a ver la introducción de esta parábola. Bueno, esta parábola enfatiza la existencia tanto del seno de Abraham en ese tiempo, ahora la eternidad o los lugares celestiales, el cielo, como de un lugar de tormento, el infierno. Es diferente el infierno al lago de fuego. Si ustedes, no sé si recuerdan, pero en Apocalipsis, en el capítulo ya al final, Satanás es echado al lago de fuego. Es diferente al infierno. Son dos lugares diferentes. Pero bueno, nada más para aclararlo. Pero mucha gente, principalmente gente que, como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que, por ejemplo, que el infierno no existe, que Dios no puede ser un Dios de amor y enviar a la gente al infierno. Hay muchos que leen la Biblia y que dicen, no, esta parábola no es real, o esta no es una historia real, es simbólica. No se puede referir a que exista verdaderamente un lugar de tanto tormento. No es verdad, y mucha gente se opone a ello, pero la realidad es que el Señor Jesús habló claramente de la existencia tanto de un lugar glorioso, la eternidad a su lado, como de un lugar terrible, donde como este rico pasaba tormentos. No especifica si la llama le estaba pegando o estaba a su lado. ¿Cuántos han estado junto a algo muy caliente? Dios, aunque no te esté quemando directamente, es horrible, ¿no? Pero bueno, es la única parábola que proporciona, bueno, en realidad dos nombres, pero una persona es real. Lázaro no se sabe si fue una persona real. Como les digo, algunos mencionan esta como una historia, aunque no hay una certeza. Entonces, el nombre de una persona real, sí, Abraham. También deja en claro que poseer riquezas no significa ser rico para con Dios. Lucas 12, 15 al 21.
Vamos a leer ese pasaje, por favor. Lucas 12, 15 al 21. En un momento nos lo pone David. Y ahí está. ¿Pueden leerlo, por favor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí el tesoro y no es rico para con Dios. Alma, gózate. Ahora sí, vete de vacaciones a Cancún. No. Miren, y les digo esto porque ya lo he dicho muchas veces, tengo 34 años de ser cristiano, ya he visto muchas cosas. He conocido a pastores, he conocido a varias congregaciones y lamentablemente también hay una cierta tendencia en el cristianismo de pensar: si estás muy bien económicamente, Dios está contigo. Dios sí, estás bien con Dios porque te va muy bien. Eso no es verdad. Eso no necesariamente es así. Y no quiere decir que si estás bien, Dios no está contigo. Pero como que hay una tendencia de que necesitas, si eres cristiano, te tiene que ir económicamente bien. Y sí, como vimos, Dios nunca nos va a dejar desamparados. Eso jamás lo va a hacer Dios, jamás. Pero tampoco necesariamente vamos a ser ricos, todos. No va a ser así. ¿Qué mejor predicador pudo haber existido que Pablo? ¿Fue rico Pablo? Antes de ser, tenía una buena posición. Eso es lo que se cree. Pero después, él mismo testifica: he aprendido a estar en todas situaciones, con hambre y a tener abundancia. Y qué gran predicador. Pero algo que tenemos que entender es buscar siempre primero a Dios para ser rico para con Dios. Porque yo puedo ser rico para con mucha gente, para muchos tener riqueza y muchos, como dicen, no, pues el rico le cae bien a todos, ¿no? Y bueno, si es buena onda, ¿no? Porque unos ricos bien sangrones, pero puedo ser rico, pero no para con Dios, como en este pasaje que vimos, le dice Dios: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Tú pensando que te la vas a pasar, ya la hiciste. Pues no, fíjate que no, necio. Entonces no necesariamente, ahora insisto, para no quedar en una situación no clara o ambigua, Dios jamás nos va a dejar. Y Jesús dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas te serán añadidas: comida, bebida, alimento, vestido, casa donde vivas. Dios jamás nos va a dejar. Y yo soy testigo de ello, testimonio de ello. Dios jamás nos deja. Pero también Dios dice: no te hagas riquezas. Entonces no necesariamente Dios quiere hacernos ricos. Tampoco está en contra de que seamos ricos. Si en algún momento dado encuentras un gran negocio y te empiezas a enriquecer, qué bueno, es de Dios. Nada más hay que tener cuidado, porque las riquezas tienden a tener muchos problemas. Gracias por ponerlo. Así es el que se hace para sí tesoro. Como ahí dice el versículo, así es el que se hace para sí tesoro, pero no es rico para con Dios. ¿De qué le sirve a este hombre? Sí, muy rico. ¿Y
esa noche se moría. Cuando nosotros seguimos fielmente a Dios, no morimos en cualquier momento. Como Jesús le dijo a sus hermanos, su tiempo está presto, el mío no, porque yo soy hijo de Dios. Dios nos guarda. No estamos a merced de las circunstancias. Bueno, vamos a ver la misma diapositiva, por favor. Entonces, no significa, poseer riquezas no significa ser rico para con Dios, ni ser pobre significa que Dios no está con él, porque lamentablemente muchas veces yo, y se los digo porque yo lo he visto, y a veces pensamos, híjole, si es pobre, híjole, es que, pues la verdad, algo ha de andar en algo mal. Como los apóstoles decían del enfermo, en algo pecó. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? No necesariamente. Hay muchas circunstancias que vamos a leer Apocalipsis 2 del 8 al 11. Ser pobre no significa Dios no está con él. Aquí está el ejemplo de Lázaro, pero vamos a leer qué dice aquí Apocalipsis 2 del 8 al 11. Adelante, por favor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ahorita ponen el siguiente. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que tiene oído, escuche. Escuche, como diciendo, entiendan. Le está diciendo a esta iglesia, yo conozco tu pobreza, y entre paréntesis, pero tú eres rico. ¿Cómo? Es un pobre rico, ¿no? ¿Cómo? ¿Es pobre o rico? Es pobre materialmente. Le estaba especificando que terrenalmente, materialmente era pobre, pero era rico. ¿Para con quién? Para con Dios. Tú eres rico. Tienes mucha riqueza espiritual, mucha riqueza para conmigo. Tienes mi palabra, tienes tu fe. Eres rico en fe, como dice Santiago. Eres rico. Debemos cambiar las ideas que nos ha metido el mundo. E insisto, no quiere decir vamos a ser pobres. No, pero hay que cambiar la idea que en este mundo se maneja. Hay que ser ricos. Yo he escuchado ya testimonios, por ejemplo, hay una escritora gringa. Hubo un momento, y de hecho creo que todavía se da, hubo una tendencia cristiana de hablar, le llamaban la doctrina de la prosperidad. En muchas iglesias a nivel del mundo, a nivel mundial, se estaba hablando de la doctrina de la prosperidad, diciendo que Dios quería que seamos prósperos, y efectivamente, muchas gracias Valentín, efectivamente Dios quiere que seamos prósperos, pero ¿cuál es la definición de prosperidad? Ellos la manejaban como la doctrina de prosperidad, como que pusieras énfasis en que fueras próspero o rico, pues que quisieras mucho dinero. Y Joyce Meyer es una escritora reconocida, tiene un testimonio impresionante esta mujer, pero ella dijo, a mí me afectó esa doctrina, porque cuando me empezaron a predicar, decir, no, pues, sí hay que ser ricos, hay que enriquecerse.
Dice, pero después entendí, no, dice, esto no está bien. No está bien esa doctrina en ese sentido, vamos a enriquecernos. Porque Jesús dijo, no pueden servir a Dios y a las riquezas al mismo, no se puede. Tenemos que nuestro énfasis, por favor, que Dios nos guarde y tal vez insisto algo en esto porque es importante. Nuestro énfasis es buscar a Dios, es lo primero. Es lo primero. Dios nunca nos va a dejar. Y claro, hay que trabajar y sin tu trabajo te está yendo bien y muy bien y puedes hacerte de buen dinero, insisto, está bien, nada más no amarlo. Nada más. Pero como vimos ahí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Eres pobre, pero eres rico, porque me tienes a mí, porque tienes mi presencia en ti. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, también enfatiza esta parábola dos situaciones diametralmente opuestas. Por un lado, la riqueza que poseía el hombre rico era muy grande. Lo denota su vestimenta, su vestidura que usaba, púrpura y lino fino. El púrpura se usa mucho en esos tiempos, o se usaba mucho para definir que era una vestidura que usaban los reyes, la púrpura y el lino fino. Y el hecho también de hacer cada día banquetes con esplendidez. Dice, tenía mucho dinero, era muy rico, no nada más un poco rico en buena posición, muy rico. Y por otro lado, la pobreza del mendigo era extrema, lo que algunos le llaman paupérrimo, es decir, pobre en su máxima expresión, echado en la puerta del rico, lleno de llagas, comiendo las migajas del rey, y aún los perros venían y le lamían. ¿Qué más pobre, por Dios? Es pobre en el grado extremo. No tenía casa, ni para comer, ni para nada. Está Jesús poniendo este ejemplo así, en los extremos más alejados. Pobre a extremo y rico en extremo, para que no se quede nadie fuera. Nada, que todo quede englobado en los dos extremos que están totalmente separados. Uno rico en extremo y el otro pobre en extremo. Es decir, engloba de esta manera todas las cosas, todas las personas y todas las posiciones, de tal manera que quien sea muy rico pero no haga lo que Dios quiere está perdido. Y aún el pobre, el más pobre, si cree en Dios y hace su voluntad, es salvo. Dios engloba todo esto de una forma plena. Vamos a ver los elementos más significativos de esta parábola. Obviamente, el hombre riquísimo, Lázaro, el pobre, el seno de Abraham, el Hades, el mismo Abraham y Moisés y los profetas, que en síntesis es toda la Biblia, toda la Escritura. Bueno, vamos a ver primeramente a este hombre rico. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, en la tradición le pusieron un nombre, Epulón. Tradicionalmente se le llama Epulón, aunque no hay certeza real de su nombre. Bueno, digo esto por lo que les dije hace un momento, que algunos toman esto como una historia, que en realidad se toma más comúnmente como parábola. La enseñanza global de las Escrituras dejan en claro que cuando él murió, este hombre rico alzó sus ojos en el Hades. No fue solo, cuando él se fue al infierno, no fue solo por ser rico, es decir, no se fue al infierno por ser rico, ni por vestirse ostentosamente, tampoco por hacer espléndidos banquetes,
sino porque ni creía en la existencia del infierno, ni obedecía la palabra de Dios. Eso es muy claro en la Escritura. Él ni creía realmente en Dios, o creía de una forma muy tergiversada, muy equivocada. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Este hombre rico representa a todas las personas amadoras de las riquezas. Y posiblemente, este rico posiblemente era de extracción saducea, porque parece ser claro que no creía en el infierno y lo tuvo que vivir en carne propia para darse cuenta de su realidad. Y hasta ese momento se preocupó por sus hermanos, que seguramente eran ricos también. Y seguramente tampoco creían en el infierno. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que posiblemente este hombre rico era de extracción saducea? De los que vinieron en las clases, no sé si se acuerdan que hablamos un poco de la doctrina saducea. ¿Alguien recuerda en qué creían los saduceos? No creían en la resurrección, efectivamente. Los saduceos decían, no existe la resurrección. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien recuerda? Por eso es importante la historia o los datos históricos, por eso son importantes. Porque cuando nosotros conocemos, por ejemplo, las doctrinas saduceas, de los fariseos, de los esenios, de todo eso, y leemos esto, como que, esto nos abre la perspectiva o el panorama. Adelante. Es que, bueno, lo que yo recuerdo Ajá. es que en realidad los saduceos creo que vivían apartados, pero como que su doctrina era que podías creer como en varias cosas, o sea, de que tú no creían como en nada y eran la contraparte de los fariseos, ¿no? Eran contraparte de los fariseos, pero sí creían en Dios, a su forma. Eso sí, los saduceos solamente, aunque tenían todas las escrituras, en realidad las que consideraban inspiradas por Dios, hagan de cuenta, la Torá o el Pentateuco. Los demás decían, no, pues es importante, fueron profetas, pero no es inspirado divinamente. Lo único inspirado para ellos, los saduceos, divinamente es el Pentateuco. Entonces, bueno, algunas de las enseñanzas de los saduceos era precisamente que si eran ricos, eso indicaba que Dios estaba con ellos. Otra cosa que ellos decían, esta vida se acaba y ya no hay más. No hay resurrección, no hay inmortalidad del alma. Se acaba. Se acabó. Por eso es muy posible que este hombre hubiera sido saduceo. Era rico. Se nota que no creía en el infierno. Es notorio que no creía. ¿Recuerdan lo que dijo cuando leímos el pasaje? Le dijo a Abraham, por favor envía a Lázaro para que les testifique a sus hermanos, que les testifique. Y Abraham le dice, no puede pasar uno, bueno, no pueden. Y él le dijo, sí, Señor, Abraham le dijo, perdón, si ahí tienen a Moisés, a los profetas, que los escuchen. Y el rico le dice, no, Señor, pero si alguien se levantara de los muertos, ahí sí creerían. No creían en la resurrección, no creía que existiera el infierno, porque quería que su Lázaro les fuera a testificar que fíjense que si hay infierno, Chihuahua, entonces no, pues. Por eso Abraham le dijo, a Moisés tienen, la palabra de Dios tenemos. Bueno, vamos a verlo más adelante, pero tener la palabra es una hiper bendición, que ojalá la valoremos
sino en toda su plenitud. Ojalá la valoremos, esta palabra bendita, de la forma como tenemos que valorarla. Entonces este hombre rico, lamentablemente, ni creía en el infierno y ni tan siquiera tenía algo muy importante, la doctrina correcta. Hace tiempo igual les comentábamos acerca de la doctrina. La doctrina correcta puede hacer diferencia entre nuestra condenación o nuestra salvación. Cuando Jesús vino, precisamente los saduceos no aceptaron y no creyeron, y de hecho también ni fariseos ni escribas no creyeron, porque Jesús no vino en el plan que ellos creían que iba a venir, como rey, como guerrero, rico, como el libertador, el que nunca moriría y el que establecería un reino terrenal en esta tierra. Ellos lo pensaban así, y Jesús viene con amor, sanando, dando su vida, muriendo. Dijeron, no, pues este no es. ¿Qué fue parte? Tal vez no totalmente, pero ¿qué fue parte que les impidió ser salvos o aceptar a Jesús como su Señor, como su Mesías? La doctrina, la falta de un conocimiento correcto de la palabra de Dios. Es vital tener una doctrina sana, es vital. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, Lázaro. La situación terrenal de Lázaro, pues ya la vimos, muy lamentable. Sin hogar, lleno de llagas, en pobreza extrema y comiendo las migajas del rico. Sin embargo, su situación terrenal, material, terrible. Sin embargo, su situación espiritual era excelente. Era muy rico en fe y también era rico para con Dios. Vamos a leer Santiago 2:5 y después Apocalipsis 2. Bueno, ya leímos, pero bueno. Quien tenga el micro lo puede leer, por favor. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Fíjense cómo Dios, de alguna manera, a los que no son ricos o son pobres, de alguna forma algo hay en su corazón que les hace que sean ricos en fe. De alguna forma hay, posiblemente porque cuando uno posee mucho dinero, como dices, pues todo lo tengo, no necesito a nadie, no necesito nada, no me hace falta nada, no necesito a Dios, lo tengo todo. Pero un pobre que muchas veces como Lázaro, sin nada, ¿qué es lo que tiene que hacer un pobre si no tiene nada? Pues tratar de creer que hay un Dios que le puede ayudar, que le puede, ayúdame, y cree en Dios. Pero bueno, ya leímos el otro pasaje, pero bueno, te los vamos a repetirlo, creo que es bueno. Apocalipsis 2, 8 y 9, por favor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fíjense cómo lo dice a mismos judíos. Se dicen ser judíos, no son judíos, son la iglesia del diablo, la sinagoga de Satanás. Pero parece una contradicción. Pero podemos ser pobres materialmente y ricos ante Dios.
ricos con Dios. Y bendito sea Dios, ninguno de nosotros estamos en el plan de Lázaro, ¿verdad? Bendito sea Dios que estamos así. Por eso les decía, Dios pone ese ejemplo tan extremo. Dos posiciones totalmente en el extremo, para que nadie se quede fuera, nadie absolutamente. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, Lázaro representa a todos los verdaderos creyentes, aún siendo pobres en extremo. Él estaba lleno de fe y hacía la voluntad de Dios. Obviamente muriendo antes que el hombre rico, pues ¿cómo no va a morir antes, verdad? Lleno de llagas, quién sabe qué tenía. Pues algunos llegan a suponer que lepra, pero no lo creo, porque nadie aceptaría que un leproso estuviera a su puerta. Sáquese de aquí, lo sacan. Entonces lepra no es lógico que tuviera Lázaro, pero sí estaba mal, estaba enfermo con llagas, quién sabe qué tipo de llagas, ¿no? Entonces lógicamente pues el que primero que se iba a morir pues fue Lázaro, y así fue. Y muriendo antes que el hombre rico, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham para ser consolado. Ahora, es importante establecer que Lázaro no fue llevado al seno de Abraham por ser pobre. Fue llevado al seno de Abraham por ser justo. Eso es importante establecerlo, porque a veces los seres humanos somos un poquito raros. Entonces, como que, entonces voy a ser pobrecito para irme al cielo. No, pues hay pobres que son bien mañosos, ¿no? En serio, sí, no. Lázaro no se fue al seno de Abraham, o en este caso ya en este tiempo, a la eternidad, a la presencia de Dios, por ser pobre. Se fue al seno de Abraham en ese momento porque él hacía la voluntad de Dios. Era un hombre que con toda y su pobreza seguramente oraba a Dios, buscaba hacer lo correcto dentro de su escaso perímetro de acción, porque era escaso, pero él buscaba hacer lo correcto, lo recto ante Dios. Vamos a ver la siguiente diapositiva. El seno de Abraham. Esto también lo vimos en alguna clase que tuvimos anteriormente. La escritura marca que el seno de Abraham era el lugar a donde iban a descansar las almas de todos los israelitas que en vida habían creído y obedecido la palabra de Dios. Este lugar se encontraba en las profundidades de la tierra, y aquí fue donde dio un giro total la historia de Lázaro. Bueno, el seno de Abraham, se supone que hagan de cuenta de la superficie de la tierra. El seno de Abraham se encontraba en lo profundo. En lo profundo, en algún lugar se encontraba el seno de Abraham. Hacia abajo había, dice la Biblia, una gran cima. Cima, cuando es con S, como está en la Biblia, significa esto, un abismo. Cuando es cima con C, es una altitud, es una cumbre muy alta. Entonces, el seno de Abraham estaba en lo profundo de la tierra, y había un abismo hasta donde en la parte de abajo pues había algunas llamas, había un lugar que yo creo que nada más realmente de imaginárnoslo sería algo terrible, ¿no? Y en esta parte estaba el rico, en medio del fuego, cerca del fuego. La llama, dicen, me está molestando demasiado, y ¿cómo se llama? Lázaro estaba al lado, o en el seno, dice otra versión, en el seno de Abraham. Este era el seno de Abraham. Ahí ponen pusimos una imagen como hasta con sol. Yo creo que ahí no había sol, no sé cómo era aquel lugar, realmente no se sabe.
pero era un lugar de descanso, era un lugar donde estaba Lázaro siendo consolado. Ahí Lázaro, pues ¿cómo lo consolaban? Pues quién sabe, ¿no? Tal vez le hacía piojito a Abraham, no sé, pero era consolado, estaba muy bien. Y el rico estaba terriblemente mal. Si ustedes se dan cuenta, las situaciones, el rico en vida estaba acá, Lázaro en vida estaba acá, pero con la muerte se hizo una inversión totalmente extrema, radical. El rico estando perfectamente en la tierra, aparentemente feliz, descendió a lo más bajo y Lázaro, de estar terrenalmente en una situación terrible, lamentable, después se fue a una situación especial. Obviamente ya después, ¿quién envidiaría al rico, no? Esto tiene que tocarnos y tenemos que afirmarnos, darnos esperanza. Aquí dice, ahí abajo dice, dio un giro total la historia de Lázaro. Pasó de una total pobreza a vivir en un lugar, pues yo creo que era hermoso, un lugar, un buen lugar. De estar lleno de llagas, estar perfectamente sano. De un estado de humillación a un estado de exaltación. Humíllense en la presencia del Señor, que a su momento serán exaltados, dice la Escritura. El que se humilla será exaltado. Ese es el seno de Abraham. El Hades, vamos a ver la siguiente diapositiva. El Hades es una palabra griega. Generalmente en el Nuevo Testamento se traduce como infierno, la mayoría de las veces. Una sola vez se traduce como sepulcro. Y se supone, hay también distintas traducciones o interpretaciones de la palabra Hades. Muchas veces se maneja que es un lugar de tormento con fuego, como lo dice la Escritura en Judas, que vamos a leer, con prisiones oscuras y eternas. Vamos a leer Judas, solamente el versículo 6. Ahorita lo pone David. El epístola de Judas, versículo 6. Si no, si alguien lo tiene, si lo tiene ahí la epístola de Judas, vamos a leer el versículo 6. Creo que ya la va a poner. Bueno, adelante, por favor. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Así es, en ese lugar se supone que está en una oscuridad, si no total, tal vez un poco se vea por las llamas, pero en prisiones eternas. Así es ese lugar. Este lugar es un lugar, híjole, ¿perdón? Pues sí, algunos sí, encerrados ahí, o como en Pedro dice, ¿no? Que también ahí fueron enviados todos los que fueron antes de Noé, que desobedecieron, fueron lanzados o encerrados en prisiones de oscuridad. Bueno, ojalá realmente mucha gente lo pudiera creer, pero mucha gente se burla, dice que pues no, el infierno no existe. No sé si a ustedes alguien le ha dicho, alguno de ustedes les han dicho que el infierno no existe. Sí, lamentablemente, pues mucha gente dice, no, eso del infierno. Como que cada vez hay más gente de los que se creen intelectuales o que han estudiado mucho, en doctorados o maestrías, como que se sienten mal hablando de que creo en Dios y no, pues yo no puedo creer en Dios, ¿no? Porque eso como que no es muy científico.
pero este lugar es real, lo crean o no lo crean. Ojalá no lo tenga que comprobar como el rico, hasta que se mueran. Hay de los que se hagan acreedores a llegar a este espantoso lugar por no creer a la palabra de Dios. Que Dios nos guarde. Bueno, por último, el Hades se maneja como lo que en hebreo se maneja, que es el Seol. En hebreo es Seol. Para los judíos el Seol es el lugar donde se van los muertos. Y en griego es Hades. Viene siendo algo muy parecido, si no exactamente lo mismo, es algo muy parecido. En hebreo es el Seol y en griego es el Hades. Hasta un poco de griego y hablamos, ¿verdad? Bueno, ojalá saliéramos hablando hebreo o algo, ¿no? Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Abraham, la verdad es que este fue un gran hombre. Abraham fue un hombre especial, en muchos sentidos, con una fe inquebrantable, obediente, fiel, etcétera, muchos atributos muy buenos, aún dispuesto a sacrificar a su hijo, a Isaac. Realmente parece fácil decir esto, pero esa prueba fue algo impresionante, fue un hecho simbólico de lo que Dios iba a hacer realmente miles de años después. Pero Abraham estaba dispuesto a ofrecer a su hijo en adoración a Dios. De hecho, debido a su fidelidad e importancia, el lugar a donde los justos van cuando mueren fue llamado por su nombre, el seno de Abraham. Allí eran consolados y descansaban hasta que fueran redimidos y llevados ante Dios. Ahí fue donde fue el Señor Jesucristo al seno de Abraham y se llevó a todos los que ahí estaban en ese momento. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, Moisés y los profetas. Cuando Abraham le dijo al ex rico, porque como todos sabemos no se pudo llevar nada cuando murió, nadie se puede llevar nada. Cuando Abraham le dijo al ex rico, tus parientes tienen a Moisés y a los profetas, escúchenlos, se refiere a la Biblia y la importancia tan grande de leerla, oírla, creerla y obedecerla. En síntesis, le dijo, en sus manos tienen lo único que los puede salvar, la palabra de Dios, que es lo mismo que Jesucristo. La palabra de Dios es Jesucristo mismo. Muchas veces creo que ya lo hemos dicho y insistirlo no está de más. Leamos la palabra de Dios. Tenemos, como la Escritura lo dice, es un tesoro, es algo bendito que llegó hasta nuestras manos. Leamos la palabra de Dios. Lee la Escritura. Si te gusta leer, y a veces hay algunos libros, la verdad hay algunos libros cristianos buenos. Hay algunos libros cristianos escritos por cristianos que no son muy buenos, que no tienen una enseñanza muy sana. Los hay, por eso se los decimos, pero si tienes oportunidad de leerle la Biblia, por amor de Dios, lee la palabra de Dios, dedícate a leer, sea al menos, no sé, 15, 20 minutos, media hora en un día, dedícale, siéntate. Esta palabra la tenemos que leer con respeto, con amor,
Cuando leas la escritura, por favor, no la leas. Ay, hermanos míos amados, no se hagan muchos de ustedes maestros sabiendo que, como si leyéramos el Memín, por favor, no. Hay que leerlo con cuidado, con amor, con respeto. Esta palabra es una bendición. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, escuchemos lo que nos dice la Escritura, porque esta palabra es vida a los que las hallan, dice la Escritura, medicina a toda su carne. El rey David decía, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Entonces, es vital que podamos entenderla. El rico le decía, manda a Lázaro, por favor. Pensando, ¿tú qué piensas? Si viniera un muerto, bueno, sería horrible, ¿no? Pero si se te apareciera un muerto y diciéndote, si existe el infierno, ¿a qué le creerías más? ¿Al muerto o a la palabra de Dios? Bueno, tal vez tú porque eres cristiano. Uno que no es cristiano, yo creo que si no somos capaces de creerle a la palabra, tampoco le creeríamos a un muerto. Por eso vamos a volver a leer esa parte de lo que le dijo lo que le dijo Abraham al rico. Pues sí, viendo, muchos no creían en la resurrección de Jesús, viéndolo. Sí, así es. No, muchas veces pensamos que vamos a creer más si vemos un milagro. No es así. Si no le creemos a la palabra de Dios, tampoco le vamos a creer a una aparición. No le vamos a creer. Dice en el versículo 29, y Abraham le dijo a Moisés, a los profetas, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces el rico le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, a la palabra de Dios, si no oyen a la palabra de Dios, si no le creen a la palabra de Dios, tampoco creerán. Si se levantare alguno de entre los muertos y va y les dice, tampoco lo van a creer. Si no le creemos a la palabra de Dios, aunque se nos aparezca un muerto y nos diga, sí existe, no le vamos a creer. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Tenemos que creerle a lo que aquí dice, su palabra. La palabra de Dios es fiel, es verdadera. Vamos a ver la última diapositiva. La conclusión. Esta parábola nos muestra, por un lado, las gloriosas recompensas que reciben los que oyen, entienden y obedecen la palabra de Dios, y las funestas consecuencias de amar las riquezas terrenales más que la palabra de Dios, prefiriendo lo temporal y efímero a lo eterno. Vamos a leer un pasaje que hay en Santiago, y esto no es nada más para los que no creen, sino también para los que aún creyendo pueden confundirse. Vamos a leer Santiago capítulo 4,
del versículo 1 al versículo 4. Santiago 4 del 1 al 4. Quien tenga el micro puede leerlo, por favor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseéis, porque no pedís. Pedid y no recibir, porque pedid mal para gastar en nuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Puedes volver al primero, David, por favor? Vamos a leerlo tratando de imitar. Santiago, el hermano, se supone que esta epístola la escribió el hermano del Señor Jesús, Santiago o Jacobo, que también se llamaba. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Esto se lo está hablando no a gente, bueno, no a no creyentes. Esto se lo está diciendo a la iglesia, a nosotros. Porque lamentablemente, bueno, tal vez ahorita entre los que estamos no, pero en las iglesias a veces se dan esto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros? ¿Cuántos son apasionados? ¿O tienen algunas pasiones por ahí? Somos humanos, somos humanos. Es las pasiones que traemos adentro, los anhelos, deseos, realmente pasa eso. Combaten en nosotros y a veces nos llevan a hacer cosas que no están bien, cosas que no son sanas. Vamos a ver el siguiente versículo. Codician y no tienen, de nada sirve, no, nada más codiciando y no se alcanza. Matan y arden de envidia. Híjole, bueno, son cosas que es como que complicado decirlo, pero en la iglesia habrá alguno por ahí. Oveja perdida envidiosa. No, aquí no. En las otras. Ahorita te van a esperar a la salida. Arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. El siguiente, por favor. Luego piden y piden mal. Este versículo, ¿cómo le tengo que hacer para recibir de parte de Dios? Hay que pedir, claro, pero ¿cómo pedir? Porque dice aquí que se puede pedir mal, y si se puede pedir mal, entonces se puede pedir bien, obviamente, ¿no? Si hay la situación de que pides mal, entonces también está la situación de que puedes pedir bien. ¿Qué es pedir bien o cómo es pedir bien? Bueno, pero desde antes debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ok, bien, esa es parte, sí, muy bien, pero ¿dónde la encontramos? Por eso tenemos que leerla. ¿Cómo sé que estoy pidiendo mal y no recibo? ¿O puedo pedir bien para recibir? Si yo pido de acuerdo a lo que la Biblia dice, si yo pido de acuerdo a la voluntad de Dios, yo recibo. Si no, no recibo. Porque puedo pedir mal y no recibo, y luego a veces pasa que, no, pues Dios no me escucha porque no me dio. Pues no, pero pues ¿cómo pediste? ¿Qué pediste? No sé si ¿para qué pediste? No sé si se acuerdan un versículo que vimos en
Salmos, ya tiene varias clases, pero fue en Salmos cuando Dios dice ahí, pídeme y te daré. Pídeme, bueno, vamos a buscarlo a ver si, porque si no, para no. Luego yo he dicho, no hay que decir un versículo si no estamos seguros de cómo dice, porque luego le andamos inventando. ¿Eh? Ah, ok, muchas gracias, David. No, sí, es excelente, David. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Cuáles naciones? Todas. Sí, yo les decía, no, pues con que nos dé Suiza, ¿no? Y los bancos suizos, o las islas Caimán, o los Panama Papers. No, pues ya le hicimos. Es que muchas veces algo que tenemos que tener claro en nuestra vida, así claro cuando leamos la Biblia, el énfasis de la Biblia es espiritual. Cuando la Biblia dice algo, y no es que no le ponga cierta importancia a lo material, pero el énfasis, lo más importante, es espiritual. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿A qué se refiere esto? A la predicación del Evangelio. Pídeme y te daré por herencia las naciones, para que sean salvas, para que la gente sea salva. Señor, dame, no sé, dame aquí el Estado de México, No es para recibir algo material, es para dar, porque es mejor dar que recibir. Es para llevar las buenas nuevas, es para que la gente sea salve, es para que las naciones sean salvas. Pero muchas veces no entendemos el propósito principal de la Escritura. Es espiritual. Es espiritual. Entonces es importante. ¿Cómo vemos la palabra? Vamos a regresar gracias, David, muchas gracias. Vamos a regresar a la diapositiva, a la conclusión. Hay recompensas, pero gracias a Dios que ustedes están aquí y lo creen, lo creemos. Hay recompensas, seamos fieles. Sí trabaja para tener dinero, porque miren, de verdad, todo lo estamos viviendo en nuestro país, todo lo estamos viviendo. Las cosas cada vez están más caras. No sé si les ha pasado, tal vez no a todos, tal vez unos tengan, obviamente por razones lógicas, unos tengan una economía mejor, otros una economía un poco menor, pero sí, las cosas están, y a veces la situación de que, ay Dios, como que no me alcanza, nos quiere motivar a trabajar más, quiero trabajar más para tener más. El problema no es ese, está bien, el trabajo es una bendición, el problema es poner eso en primer lugar. Sí, afanarnos, claro, sí. Sí, puedes decirlo desde el principio para que con respecto a las cosas que encarecen cuando nos preocupamos de la gasolina, que sí es una preocupación, cosas que suceden. Pero si nosotros trabajamos y confiamos en Dios y le pedimos de la manera correcta, es Dios, dame un trabajo bien remunerado, Dios lo hace. Sí. Para cubrir nuestras necesidades sin que tengamos que caer en lo que cae el mundo, de no me va a alcanzar. Sí. Porque a veces pedimos trabajo. Yo pasé una experiencia donde siempre le pedí a Dios, Señor, dame trabajo y dame trabajo y dame trabajo. Y nunca me faltó trabajo, pero no tenía yo dinero. Entonces yo decía, Señor, siempre tengo trabajo, pero no tengo dinero. Hasta que un día me dijo, es que no sabes pedir. Ok. Gracias a Dios.
Gracias a Dios que Dios está contigo, mi hermano. Sí. Dios está contigo. Y después pedí ese trabajo bien remunerado. Dios es bueno. Así es. Así es. Lo importante es no afanarnos por, no dejarnos intimidar. El miedo es de lo más terrible que podemos permitir. Lázaro, estando en esa condición tan terrible, siguió confiando en Dios. La viuda pobre, no teniendo más que 2 blancas, la moneda que era en ese momento en Israel, que eran los leptones, le llamaban, que eran unas pequeñas moneditas, las de menor valor, que eran de cobre, tomó lo único que tenía y lo echó. ¿Y qué iba a comer? No solo de pan vivirá el hombre. Sí. Todo lo que Dios nos promete, nos lo cumple. Sí. Y de verdad casi de inmediato yo tuve una experiencia, entré a trabajar a una empresa en Sí. algo que no sabía. El punto es que logré vender una cuenta Ok. de 2 millones de pesos. Toda la gente me felicitaba, la Gracias a nueva, Dios. bendito Dios. Y resulta que fue un fraude. Fue un fraude, robaron, de verdad. Se fueron, desapareció la empresa y etcétera. Pero yo siempre dije, de verdad lo dije, bendícelos, Señor, bendícelos. Tú obrarás conforme a tu voluntad. Y siempre creí, y lo sigo creyendo y toda la vida lo creeré, lo que te quitan te será devuelto al 100 por 1. Así es. Porque después de un tiempo logré vender cuentas mucho mayores. Y yo Así dije, es. Señor, eres tú. Así ¿Cómo es. en tan corto tiempo tu promesa se cumple? Así es. Y de verdad es tan grande que no nos da ni siquiera poquito de verdad. Sí, no. Nos sobreabunda. Sí, claro. A eso voy. Dios puede hacer que sobreabunde. Eso es, para Dios eso es sencillo. Pero también cómo está nuestro corazón. El apóstol Juan, si ustedes recuerdan, en la epístola que le escribe a un hombre amado por él, le dijo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera ¿qué? Tu alma. Sí, porque digo, tu alma está de la cachetada y tienes mucha riqueza, ¿qué va a pasar? Sí, la vas a amar, no vas a saber ni qué hacer. Tiene que ser una situación paralela, armónica. Crece tu alma y también te va bien. Hay bendición, pero Dios es bueno. Pero bueno, regresando a la conclusión, esta parábola nos muestra esas gloriosas recompensas o las funestas consecuencias. Depende de nosotros, cómo le creemos o no le creemos esta palabra, cómo actuamos y cómo vivimos. Y yo insisto, no es tanto venir, digo, de verdad yo a algunos de ustedes que los he visto casi todas las veces, digo, qué bendición. Y yo les animo de verdad, de todo corazón, les animo, no pierdan ese deseo de aprender. Es de lo más importante, es de lo que más les va a llevar fruto a la madurez, al crecimiento. El conocimiento que de la palabra de Dios siempre te va a llevar a ser más maduro, a que no te vean la cara, a que tú sepas las cosas por qué son, cómo son y cómo deben de ser hechas. Y no que llegue alguien y te quiera decir cosas que están mal de la Escritura. No pierdan eso, por favor, no lo pierdan, sigan buscando todas las oportunidades que aquí yo le doy gracias a Abelardo, a Lalita, que de verdad que nos han permitido estar aquí, que ha sido una gran bendición. No pierdan la oportunidad, aprendan, busquen aprender de Dios, porque es una bendición. De eso depende, de que tengamos una recompensa
bueno, lo que aquí lográramos tener no es nada con lo que Dios nos va a dar, o una funesta consecuencia. Y por último, la importancia de preparar nuestra alma para la eternidad. Nos preparamos mucho tiempo aquí para esta vida y no está mal, estudiar no está mal, qué bueno. Yo, por ejemplo, en el instituto, en varias ocasiones hay jóvenes, muchachos muy jóvenes que entran y les hemos dicho, ¿estás estudiando? Tienes que estudiar. Tienes que estudiar y es muy bueno que aquí, por ejemplo, un joven estudie una carrera universitaria, se prepare, es muy bueno, está muy bien, pero para la eternidad, ¿cómo nos preparamos? Para esta vida estudiamos a veces pues, como 20 años para poder obtener un título profesional. Y la eternidad a veces no queremos leer la Biblia, o solamente cuando nos queremos dormir y no podemos. Y rájale, caemos como tablas, ¿no? Bueno, de verdad mi esposa y yo les queremos decir que les amamos. De verdad, le damos gracias a Dios por esta congregación, una preciosa congregación. Gracias a Dios por Rodrigo, por Yuri, que bueno, no los podemos ver aquí, por Lalita, por Abelardo, que son una bendición, la verdad. Es una bendición esta congregación. De verdad, no pierdan el deseo de estudiar, no pierdan el deseo de aprender, lean la Escritura. Oigan, como dijo Abraham, oigan a Abraham y a los profetas. Oigan a Jesús y a sus mandamientos, sus palabras. Y Dios en su momento nos dará una recompensa, sí, inimaginable. Unas partes dicen, brillarán como las estrellas, a perpetua eternidad. Cosas gloriosas. Y primeramente Dios, cuando venga Cristo por nosotros, nos vamos a ir juntos. Tal vez no pudiéramos irnos de la mano, ¿va? Pero nos vamos a ir juntos con la ayuda de Dios. Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar. Mi esposa y yo queremos, como la última vez, una vez, queremos darles un pequeño detalle para que sea dulce esta última. Sí, claro. Sí, mi vida. Muchas gracias. Sí, estamos platicando con Abelardo, pero es una bendición, de verdad. Es una hermosa familia. La familia de Dios es una hermosa familia. Muchas gracias. Y sí, del amor, de la amistad, claro. Quedó perfecto. Del amor de Dios. Del amor de Dios, así es. También nosotros queremos darle las gracias, maestro, y